Soy repartidor de lácteos y siempre hacía entregas en la mañana, pero en una ocasión nos tocó ir a otro estado a entregar la mercancía, así que tuvimos que viajar por la noche. La única persona que iba a ir conmigo era un compañero de trabajo, muy joven al igual que yo, y para nuestra mala suerte, ninguno de los dos había viajado en la noche, y menos a ese estado. Entonces, resignados y sin más que hacer, comenzamos el trayecto y entramos a una autopista que atravesaba un bosque solitario. La noche era muy oscura y la única iluminación que provenía era la de los faros del auto. El bosque parecía tener vida propia, pues las ramas se mecían con el viento y los animales corrían a través de la maleza. La autopista era estrecha y sinuosa, con baches que aparecían de la nada y curvas que parecían no tener fin. Decidimos encender la radio para no aburrirnos, cuando de pronto y mientras íbamos avanzando, empezamos a escuchar las risas de unos niños. Eran unas risas agudas y maliciosas que nos heló la sangre. Mi compañero pensó que era algún sonido que venía desde la misma radio, tal vez una broma o algo por el estilo. Pero a mí, algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Entonces cambié de estación, pero aún así se escuchaban esas risas. Eran como si vinieran de adentro del auto y no de la radio. Me dio algo de miedo y solo volteé a ver a mi compañero, pero él pensó que yo le estaba haciendo una broma. Tomé entonces la decisión de apagar la radio, pero después de unos 5 minutos se encendió solo y se comenzaron a escuchar aquellas risas nuevamente. Esta vez parecían ser más fuertes y parecían estar más cerca de nosotros. Después escuchamos una voz infantil que decía: Vamos a jugar. Era una voz tenebrosa, distorsionada y amenazante que nos puso los pelos de punta. No tenía intenciones de detenerme, aunque momentos antes había conversado con mi compañero y estábamos de acuerdo en que los dos queríamos ir al baño. Pero después de eso no queríamos frenar y mucho menos descender del auto, pues teníamos la sensación de que algo nos estaba siguiendo entre los árboles. Bajé el volumen de la radio al mínimo para no escuchar aquellas risas, pues estas parecían burlarse de nosotros y nos decían: Quiero jugar. Vamos a jugar. Estuvimos así por unos 30 minutos hasta que por fin se dejaron de escuchar. En ese momento pensé que tal vez era una frecuencia de radio diferente que se mezclaba con la que yo sintonizaba y que al salir del rango de dicha señal, estas risas por fin se habían perdido. También pensé que podría ser alguna enferma broma del locutor. Todo esto quería pensar, pues me negaba a creer en que algo sobrenatural nos había sucedido. Pero en el fondo de mí, yo sabía que algo extraño estaba sucediendo. Después de unos minutos que parecía todo estar tranquilo, con mi compañero decidimos bajarnos del coche para hacer nuestras necesidades. La atmósfera era algo inquietante, pues podíamos sentir como si algo nos acechaba entre las sombras. Aunque era algo que no podíamos ver, de alguna manera sabíamos que estaba allí. Cuando estuvimos terminando de hacer nuestras necesidades, de pronto escuchamos nuevamente esa risa macabra, acompañada de una voz que dijo: Ahora sí vamos a jugar. Esa siniestra voz parecía venir de todas partes al mismo tiempo. No sabíamos qué hacer, pues estábamos paralizados del miedo. En un momento de cordura salí corriendo hacia el auto y le grité a mi amigo que hiciera lo mismo. Nos subimos como pudimos y tratamos de huir, pero antes de encender el motor, algo empezó a golpear las ventanas del carro con mucha fuerza. Pudimos ver que eran unas pequeñas manos. Eran demasiado pequeñas para ser de un humano. Estas golpeaban con rabia y desesperación, como si estuvieran tratando de dañar el auto. No sé,
Era como si un grupo de niños pequeños estuviera alrededor del vehículo, pero nosotros no habíamos visto a nadie antes de subir. Sin pensarlo más y lleno de miedo, encendí el auto y aceleré a todo lo que daba. Mientras corría por la carretera tratando de salir del bosque, la risa macabra y amenazante continuaba resonando entre los árboles. No podía creer lo que estaba sucediendo, y mi compañero estaba igual de aterrorizado que yo. En un momento de desesperación, decidí que sería buena idea encender las luces altas del coche para intentar distinguir algo en la oscuridad del bosque. Fue entonces cuando notamos unas siluetas pequeñas al lado de la carretera que parecían correr a la misma velocidad a la que estaba el coche. Mi amigo y yo temblábamos de miedo mientras avanzábamos, y las figuras nos seguían corriendo a nuestro lado, pero por el bosque. Finalmente logramos salir de aquella maldita autopista y llegamos a una ciudad cercana, en la cual nos detuvimos en la primera gasolinera que vimos. Mi amigo y yo estábamos pálidos por el susto recibido. No sabíamos qué nos había ocurrido, pero sabíamos que era algo que no tenía una explicación lógica. Decidimos que no contaríamos nada a nadie, pues estábamos más que seguros que no nos creerían. Después de esto, nunca volvimos a hablar más de esa noche, pero sé que ambos seguimos sintiendo la presencia de aquellos seres malvados en nuestras mentes. Es como una advertencia que nos dice que todo esto existe y que puede ser muy peligroso adentrarte solo en lo desconocido y en la oscuridad de la noche. Gracias por leer mi historia. Queridos y queridas amigas, como siempre les damos mil gracias por habernos acompañado hasta el final de este relato. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Sin más que decirles, y esperando que nos acompañen en un próximo relato, me despido y hasta la próxima.